¿Qué pedo, civiles? Permítanme presentarme, soy el soldado Ryan. Quizá en este instante se estén preguntando quién chingados es este güey, y qué cojones está haciendo aquí. Pues verán, mi buen amigo el soldado rebelde, venía de una misión en su avión, pero este fue derribado por sus enemigos, y ahora se encuentra pateando culos gordos y apestosos. Y me pidió que viniera aquí, así que mientras viene ese cabrón yo seré su presentador. Bueno, no debo mencionar del tema del que se hablará, dice aquí arriba, será sobre las sectas. Primero pasaré a explicar qué es una secta. Secta proviene del latín, y su significado vendría siendo un conjunto de personas con una afinidad en común. Pero en el presente se usa con más frecuencia este término para los nuevos grupos radicales o religiosos. También se le denomina secta a un grupo religioso que se ha independizado de uno anterior, pese a que éstas tienen muchas cosas en común, lo que las distingue son las diferencias en sus doctrinas. Por ejemplo, se puede decir que los testigos de Jehová son una secta, porque estos se separaron de los cristianos, y estos a su vez, también son una secta, debido a que se separaron del judaísmo. Pero en este video nos enfocaremos más en las sectas destructivas, que tienen la misma definición ya antes mencionada, solo con la diferencia de que estas tienen una apariencia inofensiva, pero la realidad son grupos que bajo el disfraz de las ideas o promesas que mencionan, su único fin es el lucro, a través de la manipulación de sus seguidores. Para la manipulación, por lo general fingen tratar temas sociales como la política, o la creación de una utopía, la salvación y demás cosas por el estilo. También suelen predecir el fin del mundo, poniendo como hecho las situaciones sociales como la guerra y desastres naturales, aparentando ser la única forma de salvación, consiguiendo así sus seguidores. Ya estando dentro prácticamente les lavan el cerebro, usando la persuasión, autoengaños y autosugestión, son adoctrinados al punto en que no tienen criterio. Es decir, a través del control mental los seguidores harán y pensarán todo lo que se les diga, sin que estos hagan un juicio del mismo. Si el líder dice que deben vestirse de blanco porque su doctrina lo afirma, a huevo ellos lo harán. Si el líder dice que no pueden comer X alimento, o no pueden jugar o hacer Y cosa a cierta hora porque su doctrina lo dice, lo harán. Si su líder les dice que la luna es de queso o que la Tierra tiene 6000 años porque su doctrina dice, a huevo ellos lo creerán, etcétera, etcétera, etcétera. Como había mencionado antes, este líder o líderes les prometen una utopía, el cielo, es decir, estas personas les prometen la salvación, pero en la mayoría de las ocasiones, estos hijos de la verga que dan ganas de partirles la madre solo se aprovechan de su gente y hasta las obliga a hacer cosas atroces, como a la violencia, suicidio, e inclusive genocidio. Chingada madre, como me cabrea que exista gente así, como me gustaría atarlos, hincarlos y meterles mi cuchillo por su apestoso culo, para ver si así se les quita lo cabrón. Lo olvidaba, no se les quitara lo cabrón debido a que fueron lobotomizados por sus madres, castrados por sus padres y violados por padres pedófilos usando lijas para madera como condón. Volviendo al tema, aquí mencionaremos algunas de las sectas más hijas de puta que existieron, y también a sus infelices bastardos que las iniciaron. Primero empezaremos con los davidianos. Los davidianos tuvieron su origen como tal después de su separación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Una de sus más importantes doctrinas era que el apocalipsis estaba cerca, debido a las profecías de la Biblia, y demás chingaderas del mismo estilo. Además de que su líder, David Koresh, se había autoproclamado la reencarnación de Cristo. Pero lo interesante de esta secta fue su conflicto con la policía y el FBI que tuvo en 1993. En esa fecha, la policía había planeado una redada a su complejo, que terminó en un tiroteo contra los davidianos. Al final del tiroteo, por parte de la policía, habían muerto 4 agentes y herido 16, y por parte de los davidianos, habían muerto 6 y 3 heridos. Pero las cosas pasaron a peor. Después de 2 meses más o menos, el FBI había asaltado el complejo usando tanques de guerra, a lo cual, el sitio empezó a arder en llamas. Al final, 80 davidianos habían muerto en las llamas. Aún sigue siendo una controversia cómo fue que empezó el fuego, unos se lo atribuyen a las granadas tiradas por la policía, aunque en lo personal, analizando la situación de los davidianos, tengo la creencia de que ellos mismos iniciaron el fuego, es decir, un suicidio colectivo, como en Jonestown, un caso del que hablaremos más adelante. Bueno, ahora pasaremos con los mormones fundamentalistas. Hola, ya estoy aquí, perdón por la tardanza, es que se me habían acabado las balas y les tuve que hacer frente con mi cuchillo. Menos mal que ya estás aquí, cabrón, porque ya tengo que volver a las barracas, que mi almuerzo se enfría. Órale pues, envíale un saludo a la patrulla de mi parte. Vale pues, te veré mañana durante el entrenamiento. Bueno, continuando donde se quedó mi compañero. Fue en abril del 2008 que las autoridades se dieron cuenta de las acciones de esta secta. Que vendrían siendo mormones fundamentalistas, que practican la poligamia, que por esa misma razón, se separaron de los mormones ya hace mucho tiempo. Las prácticas de estos mormones fundamentalistas se dieron a conocer gracias a la denuncia de una joven de 16 años, perteneciente de la misma, en la que pedía ayuda urgente.
Después de las investigaciones, las autoridades se toparon con el líder de esta secta, y evidentemente, con el culpable de tales crímenes. Warren Jeffs, que era considerado un profeta por sus seguidores, es decir, los mormones fundamentalistas. De los crímenes de los que se encuentra acusado son forzar a menores de edad a casarse, y también al incesto, así es, señoras y señores, al incesto. Todo esto pasó en su templo, que le halló forma de castillo, en un rancho cerca de El Dorado, Texas. Debido a lo anterior, 137 menores de edad pertenecientes a esta secta, fueron puestos bajo custodia por el Estado. ¿Y qué pasó con Warren Jeffs? Bueno, el artículo más reciente que he leído sobre el tema dice que está esperando su sentencia. Ahora pasemos al último, y que es el que más me deja un nudo en la garganta. Me refiero a lo ocurrido en Johnstown. Todo empezó en 1955, con la fundación de People's Temple, traducido al español como el Templo del Pueblo, por Jim Jones. Este empezó a ganar seguidores, y a la larga se había establecido en San Francisco, California. Ya establecido en San Francisco, Jim Jones consiguió 12 kilómetros cuadrados del gobierno de Guyana, en Latinoamérica. En ese territorio fundó una ciudad utópica a la que llamó Johnstown. Al principio había poca población, pero muchos miembros del Templo del Pueblo se mudaron ahí, con la promesa de Jones de que iba a ser el paraíso. Para finales de los años 80, Johnstown contaba con menos de 1000 habitantes, que vivían a base de un proyecto de agricultura. Como había mencionado, la idea de esta ciudad era crear una utopía, pero en la realidad, era una pesadilla o un infierno, aunque la verdad no creo que el infierno sea tan malo como Johnstown. Sus seguidores vivían en constante miedo, por los guardias puestos por el mismo Jones. Nadie podía salir de Johnstown, a los niños se les asustaba hablando sobre monstruos, a los mayores se les sometía de golpes por parte de los guardias ya antes mencionados, además infundía terror diciendo que la CIA implantaría a algún espía, con lo cual, justificaba sus acciones. Sumado a eso, la gente estaba aislada del resto del mundo, sufría de enfermedades, además de que los alimentos eran muy básicos. Después, en 1978, un congresista de Estados Unidos, Leo Ryan, acompañado con 4 periodistas, fueron a visitar a Johnstown para evaluarla. Ya estando en Johnstown, unos habitantes habían relatado sus historias sobre los métodos del terror que empleaba Jones, e inclusive le habían preguntado al congresista si podían regresar a su país con él, a lo que el congresista aprobó. Jones estaba al tanto de esto, y temiendo del futuro, tomó medidas drásticas. El 18 de noviembre de 1978, el congresista, acompañado de los periodistas y 2 familias que iban a regresar con ellos, estaban abordando un avión cuando la tragedia empezó. Jones había enviado unos tiradores para matar a todos los que iban en el avión. En unos pocos segundos de fuego, el congresista, los periodistas y fotógrafos habían sido asesinados. Pero no todos habían muerto en el lugar, el piloto y copiloto habían logrado escapar del sitio. Jones sabía que era cuestión de tiempo para que fuerzas armadas vinieran por él, y ante eso, cometió uno de los más horribles actos del siglo XX. Él, junto con toda la comunidad de Johnstown, cometieron un suicidio colectivo, inyectándose cianuro. Un poco más de 900 personas murieron durante esa tragedia. De hecho, es el mayor suicidio colectivo ocurrido en toda la historia contemporánea. Si hay algo que deba comentar al respecto, es que me enferma ver cómo personas abusan, y hasta fuerzan a otras a hacer cosas horribles. Si esto no es prueba de que las sectas son un mal para la humanidad, entonces no sé qué lo probara. Esto es todo por hoy. Se despide de ustedes el soldado rebelde. Adiós.